8 de la mañana con 2 minutitos. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Ya llegó el primero. Buenos días a todos. Espero que estén bien. Les mando un gran saludo y un abrazo a la distancia en este inicio de semana. Espero que estén conectados a las transmisiones de las diferentes iglesias a las que pertenecen. Buenos días a todos. Excelente, qué bendición saludarles. Aquí estamos proveyéndoles de agua fresca de la palabra del Señor, que espero que nutra sus vidas. Hoy por la tarde transmito a un grupo de discípulos que están tomando un curso, y luego mañana en la tarde grabamos también algunos módulos de las escuelas, las estamos grabando para hacerlas virtuales, y luego también transmito en ocasiones a algunas iglesias hijas que nos piden algún mensaje que compartir, pero por las mañanas disfruto este tiempo, el poder levantarme y compartir con ustedes una palabra al iniciar el día. Quiero continuar con Abraham. La semana pasada estábamos con Abraham. Quiero leer lo que dice Génesis capítulo 14, porque después de que Abraham llegó a donde originalmente había puesto el altar, invocó el nombre del Señor. Hablábamos de la visión. La semana pasada, el viernes, hablábamos de la importancia de que el Señor nos dé la facultad de tener visión. Después de todo Génesis 13, de haber salido de Harán, de haberse establecido, de esos deslices que tuvo cuando se estuvo moviendo de diversos lugares, finalmente regresó Abraham y su sobrino Lot se separó de él. Y al separarse de él veíamos que entonces el Señor le dijo: ahora sí, alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves te la daré. Dios nos da la facultad de tener visión, pero debemos comprender que una vez que el Señor nos muestra esa visión, no significa que de manera automática las cosas se van a cumplir. No significa que de manera automática las cosas van a acontecer. Una vez que tenemos visión, hay aspectos que tenemos que enfrentar, culturas que tenemos que romper, una transformación que tiene que haber en nuestra manera de pensar para que de la visión incursionemos en el ámbito de la fe. Porque una cosa es ver lo que Dios nos muestra y otra cosa es creer lo que Dios nos muestra. Una cosa es mirar lo que Dios tiene para nosotros en el ámbito de la visión y otra cosa es alcanzarlo. El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés estuvo en los límites de Canaán, la tierra que Dios tenía para ellos, la tierra que fluye leche y miel, y enviaron 12 espías y trajeron del fruto de la tierra, trajeron un racimo de uvas y dijeron: este es el fruto de la tierra, y en verdad es una tierra que fluye leche y miel. Entraron en la época de la primavera, en la época de los primeros frutos, lo vieron, lo pisaron, pero no creyeron que Dios les daría esa tierra. Lo vieron, inspeccionaron durante 40 días, dice la escritura, Números capítulo 14, capítulo 13, si no me equivoco, sí, capítulo 13. Durante 40 días inspeccionaron esa tierra, lo vieron, pero 10 de esos 12 espías dijeron: no se puede. Ahí hay gigantes, las ciudades están amuralladas, es un pueblo fuerte, nosotros somos como langostas en medio de ellos. Entonces, a pesar de que lo vieron, no lo pudieron conquistar por la serie de argumentos y la serie de pensamientos que tenían, pensamientos en relación a ellos mismos. Porque decían: nos vemos como langostas, es una buena tierra, Dios está cumpliendo, pero eso va a ser difícil de cumplir. Es buena tierra, Dios está cumpliendo lo que nos dijo, es la mejor de las tierras, pero está complicado, no podremos. Y estos argumentos pudieron más
que lo que Dios les estaba mostrando, y el libro de Hebreos dice que de nada a esa generación, de nada les sirvió escuchar la buena nueva porque no la escucharon con fe, no la recibieron con fe. Entonces, a pesar de que pisaron esa tierra, no pudieron entrar al ámbito de la fe porque había situaciones en sus mentes que no pudieron derribar. Entonces, Génesis 13, el Señor le quita a Lot, le quita el velo a Abraham y le da la facultad a Abraham de ver. Pero ahora en el capítulo 14 vamos a ver cómo había en operación 9 reyes que gobernaban aquella zona, 9 reyes que estaban establecidos en aquella zona, y se levantó un conflicto de 5 reyes contra 4. Pero esos reyes mostrados ahí en la escritura nos hablan de gobierno, nos hablan de principados. Los principados espirituales operan en la mente. Los principados espirituales operan controlando a las personas por medio de paradigmas, por medio de pensamientos, por medio de doctrinas, con situaciones en la mente, filosofías, conceptos de la vida que gobiernan las conductas de la gente. Esos son los principados espirituales que gobiernan. En Efesios capítulo 6, por ejemplo, habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Habla de cómo hay un poder en operación, pero hay también un gobierno espiritual. Y hablar de gobierno espiritual habla de asuntos que gobiernan la mente, que controlan a las personas por medio de pensamientos muy arraigados que recibimos como verdades cuando son mentiras del diablo. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto en el tiempo de Moisés, y después de que fue libre, y Faraón fue sepultado en el Mar Rojo, Faraón y todo su ejército, y dice la palabra que nunca más volvieron a ver a Faraón. Sin embargo, cuando iban avanzando los israelitas, la influencia de Faraón, el gobierno de Faraón que se estableció en sus mentes, afloró, porque ellos constantemente decían: volvamos a Egipto, allá estábamos mejor, allá comíamos pescado, allá nos daban de comer, nos daban pescado en abundancia y a costa de la esclavitud y del maltrato. Pero esos pensamientos arraigados continuaron allí a pesar de que Faraón ya estaba muerto. Es como cuando dicen: ya sacaron del rancho al muchacho, pero todavía no le sacan el rancho al muchacho. Algunos de aquí me entenderán, ¿verdad? Entonces, esa influencia en las mentes de ellos todavía predominó después del Sinaí, de manera que en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, cuando los israelitas enviaron a aquellos 12 espías, y después de 40 días regresaron, 10 traían malas noticias, y ahí todavía dijeron: nombremos un capitán y volvamos a Egipto. La tendencia a regresar a la esclavitud, la tendencia de volver al pasado. La escritura habla, la escritura pone una ilustración de cómo, así como el perro vuelve a su vómito, el hombre tiene la tendencia de volver al pecado. Algo así, o sea, el volver al pasado, ¿Por qué la gente tiene la tendencia a volver al pasado? ¿Por qué la gente tiene la tendencia de que aun cuando está con Cristo, tiene la tendencia a salirse del camino, a estancarse o a llevar una vida doble? ¿Por qué está esa tendencia? Por la influencia de esos principados que operan en el mundo, esos principados espirituales que vamos a ver rápidamente en unos segundos, en unos minutos. Pero es importante compartir esto porque aquí vamos a ver esta guerra de 5 reyes contra 4, pero la escritura lo pone ahí porque el Señor quiere revelarnos qué es aquello con lo que estamos luchando, y quiere mostrarnos cómo hay enemigos de la visión. Y esos enemigos de la visión
tendremos que vencerlos. Mira lo que dice Génesis 14, versículo 1 y 2. Aconteció que en los días de Amrafel de Sinar, Arioc, rey de Kedarloamer, y no estoy hablando en lenguas, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Vera, de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Atma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Bela, el cual es Zoar. 4 reyes contra 5. Ojo aquí, te repito que estos reyes eran grupos armados, eran personas que controlaban aquellos lugares, pero detrás de todo hay principados espirituales. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, donde la palabra nos enseña que después de 21 días de oración y de ayuno, comienza el capítulo 10 de Daniel diciendo que Daniel entendió que había un gran conflicto y por eso se metió en que el príncipe de Persia se le había opuesto. Durante 21 días hubo guerra en los aires, pero el ángel dijo que el príncipe de Persia se le había opuesto. Ojo aquí, Persia era un imperio que gobernaba o controlaba a Israel. Pero detrás de Persia había un principado espiritual que cuando el ángel del Señor venía con Daniel, ese principado se le opuso. Había una guerra espiritual. Detrás de aquel control militar, detrás de aquel control de la nación de Persia sobre el pueblo de Israel, había un principado espiritual gobernando, controlando, teniendo en cautividad al pueblo de Israel y a otras naciones. Y entonces el ángel dice que después de 21 días logró vencerlo porque vino el ángel Miguel a ayudarle. Y entonces vino este ángel con Daniel y le dio un mensaje y le dijo, me tengo que ir porque después del príncipe de Persia viene el príncipe de Grecia. Pero habla de un asunto espiritual, de un conflicto en los aires, pero que se desencadenaba en lo natural. Después de Persia vino Grecia, que se levantó como una nación poderosa y dominó sobre todo aquel territorio de aquella época, pero habla de cómo había principados espirituales gobernando. Detrás de esos asuntos bélicos y ejércitos naturales había un principado en operación. Bueno, de igual forma en Génesis 14 vemos a 5 reyes y 4 reyes que eran ejércitos, eran reyes físicos, pero detrás de ellos había una influencia espiritual. Y es interesante ver cómo por medio de los nombres de los reyes o los nombres de las naciones se nos revela la forma en que operaban y que representan enemigos de la visión de Dios para nuestra vida. Vamos a ver algunos aspectos que operan en la actualidad, que son enemigos de la visión que Dios nos ha dado, que se levantan para distraernos, para oponerse, para estancarnos, para desenfocarnos, de manera que caminemos sin una visión. Y como vimos el viernes, un pueblo sin visión perece, sin visión se desenfrena. Y requerimos visión, la facultad de ver, porque es a través de la visión como nosotros podemos capturar el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Una persona sin visión agarra el desenfreno. No hay freno para su vida. Toma caminos equivocados y termina perdiendo el propósito de su existencia. Entonces, vemos en primer lugar a Amrafel. Génesis capítulo 14. Vemos a Amrafel y el significado de Amrafel es guardia de los dioses. Ese es el significado de Amrafel. Y dice la escritura que Amrafel era rey de Sinar. Y Sinar está situada en Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Confusión. Cuando hablamos de guardia de los dioses, podemos entender que era un principado espiritual que lleva a las personas a levantar Baales. Baales. Y cuando hablamos de Baal, es un dios pagano, pero es
un señor que domina nuestra vida, nuestra agenda, una actividad o algo que establecemos como prioridad. Pero en el caso de Canaán había más de 300 Baales o de 300 asuntos que dominaban la agenda de la gente. Pero aplicándolo al aspecto de la visión es cuando tienes varias prioridades, cuando tienes varios asuntos que dominan tu agenda, varios asuntos que dominan tu vida, y debido a eso tienes confusión. ¿Cuál elijo? ¿Hacia dónde voy? Y ese asunto te lleva a una falta de decisión. Es cuando no sabes lo que quieres. Y este principado opera para confundirte más, para hacer más difícil el camino. ¿Qué hago? Por ejemplo, alguien que quiere elegir una carrera, pero tiene un montón de opciones, pero como no ha descubierto sus dones, sus capacidades, sus talentos, su llamado en la vida, pues está confundido en qué carrera va a elegir. Quiere elegir una carrera porque ve que a alguien le va bien con esa carrera. Quiere elegir esta otra opción de otra carrera porque es la que sus papás le dicen que debe elegir. O puede elegir otra carrera porque sus amigos van a entrar a estudiar a esa facultad. Pero él tiene deseos de estudiar otra cosa porque siente que por ahí es lo que le atrae. Entonces está entre decidir que si la carrera que ve que le da mucho dinero a alguien, entre la carrera que dicen sus papás que tiene que elegir, en la donde van sus amigos, o en la carrera que él siente que es la suya porque abona a los talentos, a los dones que tiene. Y en ocasiones un joven se encuentra así, no haya qué carrera elegir, y pues termina eligiendo una que no es la suya, pierde 3, 4, 5 años, o pierde 2, 3 años y luego dice, ¿sabe qué? Siempre esta carrera no, voy a elegir otra carrera, y anda en un asunto de confusión donde no haya por dónde irse. Bueno, este es un ejemplo de una carrera profesional, pero hay muchos puntos donde ese principado opera trayendo confusión. En la adolescencia aparece en los jovencitos, en las jovencitas, para confundirlos en el asunto de identidad sexual, que está golpeando fuertemente ese espíritu de confusión, trayendo serias dificultades a algunos jovencitos, pero los padres de familia que son responsables con ellos los podrán dirigir bien. El punto es que el enemigo de la visión es este principado que trae confusión. El segundo rey que vemos aquí es uno que se llama Arioc, que significa león feroz, y era rey de Elazar, cuyo significado es la rebelión de Dios. Qué interesante significado. La rebelión de Dios es lo que significa el principado o la ciudad, el lugar donde reinaba esta persona, Arioc, león feroz, que era rey del azar, significado la rebelión de Dios, y este principado incita a la rebelión. La rebelión es contra la autoridad. La rebelión es un asunto de no aceptar o sujetarse a una autoridad. La primera autoridad a la que nos enfrentamos es a nuestros padres. Es el primer nivel de autoridad donde el Señor nos pone, porque todo nos pone bajo el cuidado de unos padres o padrastros, pero en fin, alguien que cuida de nosotros desde nuestra infancia, y esa es la primera figura de autoridad. Pero la Escritura nos enseña de un ser que se rebeló en los cielos, un ser que quiso ocupar el trono que solo le corresponde al Señor, y fue desechado. Y Efesios nos habla de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Es un principado que opera en la mente incitando a la desobediencia, a la rebelión. Entonces, este principado opera en las personas y las conduce por un punto de no aceptar autoridades, de no aceptar la autoridad de nadie más. Ese ser operó en Adán y Eva para que se rebelaran contra Dios haciendo algo
que el Señor les dijo que no hicieran. Ese mismo principado quiso operar en Jesús para apartarlo de la visión del Padre. La visión del Padre para Jesús era que Jesús fuera nuestro sustituto en la cruz, morir por nuestros pecados y a través de él tener acceso a la vida eterna. Pero Satanás vino a Jesús para ponerle otra agenda. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, te los voy a dar todos si postrado me adorares. Ahí estaba este principado tratando de llevar a Jesús a que se revelara a la voluntad del Padre para que tomara la agenda de Satanás. Y es un principado que opera hoy. Opera hoy. Jesús fue puesto, ya veíamos hace algunas semanas, fue puesto bajo el cuidado de un padrastro llamado José y bajo el cuidado de María, su madre. Y ahí Jesús, dice el libro de Hebreos capítulo 5, aprendió obediencia. Estuvo sujeto a sus padres. A los 12 años Jesús ya sabía de Biblia. Jesús ya sabía de su propósito. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero su mamá y su papá, su padrastro, le dijeron, vente, vámonos a casa. Y dice la escritura en Lucas capítulo 3 que Jesús estuvo sujeto a sus padres. El Hijo de Dios aprendió obediencia. Estando de forma humana en la tierra, aprendió obediencia. Pero este principado nos incita a la rebelión, a no escuchar, a tener mala actitud contra la autoridad. En primera instancia contra nuestros padres y contra toda figura de autoridad. Es la tendencia a querer hacer lo nuestro, a ir por el camino de la anarquía. Y verás que ese principado opera entre muchos creyentes o cristianos, pero no lo saben o no lo han identificado. Por ejemplo, sabemos que la Biblia dice algo, pero hacemos otra cosa. Sabemos que la Escritura dice claramente algunos aspectos, algunos principios de la palabra del Señor, pero hacemos lo que queremos. Es que tienes que perdonar, sí, ya sé, pero no lo hago. ¿Quién está detrás de esa actitud? Bueno, detrás de esa actitud está ese principado que ya se estableció por muchos años en la persona. Lo trae acarreando desde la adolescencia o desde la juventud, viene a Cristo, acepta al Señor, es salvo, pero cuando llega a ese punto es porque se está manifestando la influencia de ese principado que durante muchos años lo gobernó y todavía está en operación. Diga conmigo, ay, ay, ay. Así operan estos principados, de manera encubierta. Y esos principados siguen en operación y son enemigos de la visión. Por eso no avanzamos en algunos aspectos. Por eso no, aunque ya se nos mostró cuál es por ahí el camino a seguir, no logramos continuar adelante por la influencia de esos principados que están en operación. El tercero, dice la palabra, se llamaba Kedorlaomer. Y el significado de Kedorlaomer, no estoy hablando en lengua, el significado es diosa de la fertilidad, pero dice la palabra que era rey de Elam. Y rey de Elam significa duración sin fin. Duración sin fin. Y este es un enemigo de la visión. ¿Por qué un enemigo de la visión? Porque duración sin fin es cuando nosotros postergamos el inicio de algo. Postergamos el cambio. Postergamos mañana y mañana y mañana. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Ya lo voy a hacer, mañana. ¿Y cuándo vas a iniciar? Mañana lo inicio. Este principado se ve en operación en Egipto, cuando Egipto se llenó de ranas, llegó la plaga de ranas, y entonces Faraón le pidió a Moisés, oye, ora a Dios y ya los voy a dejar salir, pero pide que quite las ranas. Ok, le dijo Moisés, ¿cuándo quieres que ore por ti? Y Faraón le dijo, mañana. Estaban llenos de ranas, ranas hasta el tope, ranas por todas partes, y todavía le preguntan, ¿cuándo quieres que ore? Y él dijo, mañana. O sea, hasta mañana quiero ser libre, hasta mañana pídele a Dios que salgan las ranas, hasta mañana. Y esta influencia está en muchas personas
De manera que reciben una visión, pero mañana lo voy a hacer. La semana que entra lo voy a empezar. Sí, un día de esto lo voy a hacer. Y postergan y postergan y postergan. Después aparece otra idea. Ah, la voy a tomar. Mañana la empiezo. Y esta semana. Y este postergamiento tiene una duración sin fin. Como el significado de este principado que gobernaba en Elam. Y entonces postergamos y postergamos y postergamos y nunca llega el tiempo de que iniciamos algo porque tenemos la influencia de ese principado de postergamiento, de no tener una fecha definida, de no tener una fecha clara de cuándo empezar las cosas. Y los meses pueden pasar y aquello que fue una idea en tu adolescencia, hoy que eres abuelo o abuela, te das cuenta que aquella idea nunca la aterrizaste. ¿Qué hubiera pasado si la hubieras aterrizado? ¿Qué hubiera pasado si la hubieras traído a la luz? Entonces, pero bueno, Abraham tenía 75 años y agarró la onda. No importa qué edad tengas tú, lo puedes iniciar. El punto es identificar ese principado que nos lleva al postergamiento. Hay otro principado que se llamaba Tidal, rey de Goyim. Y Tidal significa temor. Significa temor. Y rey de Goyim significa rey de una nación. Pero mira cómo el nombre de este principado llamado Tidal, de este príncipe, de este rey llamado Tidal, nos revela un enemigo de la visión bien claro, que es el temor, el miedo. La escritura dice que el temor del hombre pone lazo. ¿Sabes? Ya hiciste cuentas, ya hiciste números, ya preguntaste, ya investigaste, ya tienes clara la visión, pero no das el paso porque tienes miedo. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si no pega? ¿Y qué tal si me va mal? Una cosa es postergar las cosas. Un asunto es postergar las cosas y otra cosa es tener miedo. Tener miedo. Y por miedo muchas visiones quedan sepultadas. Una vez leí la ilustración de una persona que llevó a su discípulo. Le dijo, ven, te voy a mostrar dónde están, dónde hay millones. Hay personas con millones, o donde hay una gran riqueza. Voy a llevarte a donde hay una gran riqueza, donde hay gente millonaria. Y entonces lo llevó a un cementerio. Aquella persona creía que le iba a llevar a un barrio, a un fraccionamiento exclusivo donde estuvieran la gente más rica. Pero para su sorpresa lo llevó al cementerio, y al llevarlo al cementerio le dijo, mira, aquí hay mucha gente que murió sin jamás haber realizado la idea que estaba en su corazón. Murieron muchos sin haber realizado el proyecto. Murieron muchos con brillantes ideas que nunca materializaron. Se las llevaron las ideas. Por miedo, por falta de orden en sus vidas, por lo que sea, pero no las aterrizaron. ¿Qué es lo que te impide a ti aterrizar una visión? ¿Qué es lo que te impide a ti desarrollar un proyecto? Aquí ya vimos 4 reyes, eran 9. 4 reyes. Uno traía confusión, el otro traía postergamiento, el otro traía, ahora como vimos, traía miedo. ¿Qué es lo que a ti te impide aterrizar un proyecto? ¿Cuál es el enemigo de la visión que el Señor te ha mostrado? Ahora vamos a ver los otros 5 reyes, porque habla de Bera. Y Bera era rey de Sodoma. Era sodomita. Y Bera significa dádiva. Significa regalo. Y cuando entendemos el concepto o el contexto de Sodoma, la sodomía. La sodomía es la perversión sexual. Pero llegar al punto de esa perversión sexual, donde el homosexualismo imperaba, habla de una degradación, una decadencia total del ser humano. Pero ya has llevado al límite.
Y eso que ya fue llevado al límite cuando se perdió toda identidad, se perdió todo pudor, se perdió todo, es un asunto ya de completamente degenerado, un asunto completamente distorsionado, pero ese fue el resultado de un caminito que poco a poco lleva a una persona, a una familia o a una sociedad, porque todo comienza con un grupo de personas y luego sus hijos se van todavía más allá de los límites, la tercera generación todavía se va más al extremo, porque siempre las siguientes generaciones se apartan y se alejan todavía más. Lo que tú inicies, tus hijos lo van a hacer todavía más, lo van a multiplicar todavía más. ¿Por qué? Porque opera la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras una semilla, pero cosechas en tus hijos muchas semillas. Y esas muchas semillas las siguen sembrando tus hijos y la tercera generación va todavía más en decadencia. La maldad va en aumento. Lo que siembras para bien, tus hijos lo pueden cosechar en bendición. Lo que siembras para bien, en el camino de Dios, tus hijos lo cosechan en honra de parte del Señor. Pero aquí vemos cómo aparece este asunto sexual. Un principado que tiene que ver con asuntos sexuales. Por alguna razón el apóstol Pablo lo pone en prioridad, en los primeros puntos en las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en las obras de la carne, porque son las que más afectan. Y este principado llamado vera, que significa dádiva, te lo pone como un regalito en el camino. Un adolescente que no entiende esto, un joven que no entiende esto, se va por un camino que provoca hábitos, costumbres, formas que después le traen problemas en su juventud, problemas en el matrimonio y problemas que le acarrean serias consecuencias. Este es un enemigo de la visión, el asunto sexual. El asunto sexual establecido por el príncipe de este mundo, porque la sexualidad es un regalo de Dios para nosotros cuando lo llevamos a cabo en el matrimonio. La sexualidad es un regalo de Dios para el matrimonio. La plenitud sexual es parte del plan de Dios para el ser humano, pero en el contexto correcto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este principio establecido en Génesis capítulo 2 sigue estando en operación hoy, sin importar si la sociedad de hoy se cree progresista, se cree moderna, se cree de otros tiempos, es un principio eterno. Y cuando nosotros tomamos en cuenta los principios eternos de Dios, aún en medio de una generación como la que estamos viviendo, que parece que le está pegando a los diseños divinos, le quiere pegar a los diseños divinos, todavía hay hombres y mujeres que pueden conducir a sus hijos por el camino correcto, por el camino de la voluntad de Dios. Esto lo vemos en Sodoma y Gomorra, que era una ciudad completamente en decadencia, que no había ni siquiera 5 justos en ese lugar. Solamente Lot, el único justo. En toda una ciudad un solo hombre, y eso no fue suficiente para detener el castigo de Dios sobre aquella ciudad, que Dios prefirió sacar a Lot de aquel lugar, y debido a eso no hubo oportunidad para los demás. El punto es que en medio de toda una ciudad solamente había un hombre practicando la justicia, y ese sacar a Lot de Gomorra puede ser una figura como el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en algún tiempo, donde este mundo irá de mal en peor, que el Señor arrebatará su iglesia, porque no habrá muchísima gente que no tiene el interés de buscar al Señor, de hacer su voluntad. Pero bueno, ya este es otro punto. El punto es que ese principado opera en el mundo. En el tiempo de Noé, Jesús señala que en el tiempo de Noé las personas se casaban y se daban en casamiento. Y cuando uno lo lee así simplemente dice, pues es normal que se casen. No, lo que ocurría era ya un asunto de maldad y de perversión sexual
que se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. En ese contexto cayó el diluvio. A eso se refiere cuando dice que se casaban y se daban en casamiento. Pero en medio de una generación con la tendencia a irse en esa dirección, había un hombre justo, un hombre recto, perfecto en todos sus caminos, llamado Noé, que supo conducir a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, por el camino correcto, de manera que ellos encontraron esposas que también pensaban lo mismo, y Dios tuvo un nuevo inicio con esta familia de Noé. El punto es que Bera, el rey de Sodoma, sigue en operación en la actualidad. Y cuando nosotros no tenemos precaución, cuidado, ni discernimiento, entonces o somos presas nosotros o son presas nuestros hijos. Y eso también trae desgaste y desenfoque en la visión. Ese principado opera. El otro principado era Birsa, que nos muestra la palabra, era Birsa, rey de Gomorra. Y bueno, Gomorra tenía el mismo punto que Sodoma. Sodoma y Gomorra eran ciudades que nos ilustran la decadencia moral y espiritual de toda una nación. Y sabes que este pasaje nos muestra que Birsa significa maldad, la maldad en operación. La maldad. Gomorra significa agua copiosa o abundante. Agua copiosa o abundante, eso significa Gomorra. Sodoma significa fuego abrasador, que me había pasado. Sodoma significa fuego, abrazamiento o lugar que quema. Abrazamiento o lugar que quema. Y cuando hablamos de los asuntos sexuales, Pablo le dice a Timoteo, si te estás quemando, mejor cásate. Habla de cómo los jóvenes pueden enfrentar este tipo de situaciones y luego el mundo los quiere atraer, este principado los quiere atrapar, y uno debe cuidar y alertar a sus hijos. Pero Birsa habla de la maldad que sigue en operación, la maldad que busca llevarnos por los caminos distintos a la palabra del Señor. El otro principado, el otro rey se llamaba Sinab, y Sinab significa el dios Luna es mi padre. Era rey de Atmas, que significa terroso. Pero es interesante el significado de Sinab, que significa el dios Luna es mi padre. Y esto tiene que ver con la suerte o con el zodiaco. Es un principado que opera en la mente, que te dice que necesitas un golpe de suerte para tener éxito. Que dependas de la suerte para tener éxito. Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no creemos en la suerte, sino que creemos en la bendición de Dios, en la prosperidad de Dios que viene a nosotros por medio de nuestra obediencia, por medio de Cristo, pero también por medio de nuestra obediencia. Entonces el que espera un golpe de suerte no se mueve, sino que está esperando que la suerte le favorezca. Le está esperando que la suerte le pega, compra el boleto de lotería, lo mete en la Biblia, en el Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y un día le voy a pegar al melate, y un día le voy a pegar. Y ahí está creyendo que un día el Señor, y le dice: Señor, te voy a dar el diezmo de lo que me des de este billetito de lotería. Y pues nunca le pega, porque no es la forma que Dios estableció para que fuéramos prosperados. La forma que Dios estableció para que fuéramos prosperados es a través de Cristo Jesús, es a través de la fe, es a través de la obediencia. Hay dones, hay habilidades que Dios puso en ti, en tus manos, y eso te los dio para que prosperaras, para que salieras adelante. Y por medio de esos principios de la palabra que Él nos enseña, podemos llegar a la verdadera prosperidad, el Canaán que Dios tiene para nosotros, el lugar de la vida plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Pero no vas a llegar ahí con la compra de un boleto de lotería, ni vas a llegar ahí con la compra de con un golpe de suerte, sino que vendrá como resultado de obedecer al Señor. Pero ese principado opera ahí. O puede ser algo más profundo, porque hablar del Dios Luna es mi padre, el significado de este nombre, y ponerlo en el ámbito de la suerte, del zodiaco, es cuando alguien consulta hechiceros
consulta a divinos para ver el futuro, para ver cómo le va a ir. Y esto es un enemigo de la visión. El Señor le dijo a Saúl por medio de Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de idolatría es la obstinación. Habla de que la adivinación es un asunto de rebelión contra Dios. El consultar muertos, hechiceros, espíritus, para saber el futuro, para saber lo que viene, es un asunto de rebelión contra Dios. Ahora, fíjate bien, ese asunto de querer buscar en alguien el futuro, a veces puede estar de manera encubierta en los creyentes, en los cristianos. Nosotros tenemos que buscar en Dios la visión. Nosotros tenemos que buscar en Dios la visión. Que Dios nos revele cuáles son sus planes. Pero cuando tenemos la tendencia, ya de creyentes, ya de cristianos, a pedirle a un profeta que nos diga el futuro, a pedirle a un hermano que nos diga una palabra, a ver, deme una palabra de parte de Dios. Es en cierta forma buscar en otro medio que alguien nos diga lo que Dios nos quiere decir a nosotros de manera personal, y que nos dirá por medio de una comunión plena o perfecta que tengamos con Dios. Dios tiene que revelarte la visión que tiene para ti. Dios tiene que hablar a tu espíritu, Dios tiene que despertarte, y eso vendrá como resultado de una búsqueda profunda. Eso vendrá como resultado de un verdadero interés en acercarte al Señor. Pero a veces es más fácil, no, pues, ¿para qué busco? Viene un profeta y, ay, dame una palabra, ¿no? Dime. Y entonces eso es querer buscar en alguien más lo que papá Dios te quiere revelar a ti en lo secreto. Lo que papá te quiere revelar a ti en lo privado. Cuando Dios te revela a ti, entonces ya caminas en base a lo que el Señor te mostró. Ahora, cuando Dios habla a tu espíritu, te imparte fe. Porque así como veíamos el viernes que cuando Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, le estaba dando la facultad de ver. De igual forma Dios tiene que hablarnos para que nos dé la facultad de ver, pero cuando Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, entonces la fe, no solamente la visión, sino que también la fe se despierta y nos lleva a alcanzar esas promesas o esa visión que Dios nos muestra. Pero cuando tú relegas esta situación o este camino a que alguien más te dé una palabra, entonces tú vas a caminar en base a lo que una persona te dijo, en base a lo que Dios te reveló por medio de un hombre, y eso no te activa en la fe. Ojo aquí, no te activa en la fe. Yo creo en los profetas, yo creo que Dios ha levantado profetas, yo creo en los dones proféticos, en la palabra de sabiduría, en la palabra de ciencia, en la palabra de profecía, pero también creo que Dios habla a sus hijos. Dios te habla a ti, Dios te quiere hablar a ti. Y después te lo puede confirmar por medio de un profeta. De manera que cuando el profeta viene y te confirma, pues tú dices, sí, amén, yo voy en esa dirección, ya papá me lo había mostrado, ya el Espíritu Santo me lo había mostrado. Eso es madurez. Un enemigo de la visión es la inmadurez. De no buscar en Dios, sino en alguien más, en un tercero, que Dios te diga lo que el Espíritu de Dios te quiere hablar a ti. Esa madurez la vemos en Pablo. Ojo aquí, rápido, toco este punto entre paréntesis, de Pablo. Pablo recibió una asignación de parte de Dios. Cristo lo comisionó para una tarea. Cuando le dijo a Ananías no quería ir a orar por él porque Pablo era terrible, era un Saulo que mataba cristianos, pero el Señor vino a Ananías para decirle, ve a orar por él porque instrumento escogido me es este. Pablo era una persona preparada y el Señor lo iba a llevar con gente importante, con gobernadores, con reyes. El Señor lo eligió, instrumento escogido. Y cuando Pablo estaba en la cárcel, el Señor vino a fortalecerlo para decirle que iba en la dirección correcta. Pero el libro de Hechos nos relata cuando en cierta ocasión
cuando Pablo estaba con unos hermanos, vino un profeta llamado Ágabo. Y ese profeta, dice la palabra que era un profeta, tomó el cinto de Pablo y se puso el cinto en las manos y dijo, así le harán al dueño de este cinto. Lo van a tomar, lo van a golpear, lo van a llevar preso. Y era verdad. Eso iba a ocurrir. El profeta vio en el ámbito del espíritu lo que a Pablo le iba a pasar. Era verdad. Y entonces los hermanos le decían a Pablo, Pablo, no te vayas, mira, te van a maltratar, Pablo, mira, te van a golpear, no te vayas, Pablo. Pero Pablo dijo, a mí el Señor me dijo que tenía una asignación para mí. Y sé que en el camino la voy a pasar mal. Me van a golpear, me van a encarcelar, me van a perseguir. A Pablo lo apedrearon, lo encarcelaron, lo persiguieron, finalmente lo mataron. Y se estaba cumpliendo lo que el profeta le había dicho, lo que el profeta había visto. Pero el profeta no vio el cuadro general. El profeta solamente vio un pantallazo del camino, un pantallazo de lo que le iba a pasar a Pablo en el camino. Pero a Pablo se le reveló la voluntad de Jesús. Pablo, tú tienes una asignación especial. Pablo vio el cuadro general. Y a Pablo no lo movió ese pantallazo que el profeta tuvo. Y dijo, sí, voy a pasar eso, pero yo sé a dónde voy. Yo sé la asignación que tengo en la vida. Porque a él, ahí podemos ver cómo Pablo era un creyente maduro. Bueno, era un apóstol, ¿verdad? Maduro. Que no se dejó llevar por el pantallazo que un profeta por ahí pudo tener de lo que le habría de acontecer. Y nosotros debemos caminar hacia esa madurez. La madurez espiritual que nos permita encontrar en Dios el camino, nos permita encontrar en Dios la visión, nos permita fortalecernos y pagar el precio. Porque la palabra que Dios le dio a Israel acerca de la tierra que fluía leche y miel era una verdad, pero en el camino del desierto se encontró la dificultad. Pero el solo hecho de que nosotros tengamos esa palabra de parte del Señor nos permitirá enfrentar las adversidades, las dificultades que encontramos en el camino. Porque cuando tú estás seguro de que el Señor te habló, entonces tú enfrentas las dificultades, tú atraviesas los desiertos, tú enfrentas los gigantes, porque dices, Dios me lo reveló, Dios me lo mostró. Pero cuando Dios no te lo mostró a ti, cuando Dios no te lo reveló a ti, sino que te lo dijo por medio de un tercero, en la primera dificultad, tú te rindes. En la primera dificultad, tú vuelves atrás. Porque el Señor no despertó tu espíritu. Por eso, necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios. Bueno, Sinap, el Dios Luna es mi padre, habla de cómo necesitamos un golpe de suerte o que alguien nos diga, nos revele la visión o el camino que debemos tomar. Y aquí tú y yo debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. El octavo rey que aparece aquí se llamaba Semebar. Dice contra Semever, rey de Seboim. Capítulo 14, versículo 2 de Génesis. Semever, rey de Seboim. Y Semever significa elevarse, enaltecerse. Y habla de un asunto de orgullo, habla de un asunto de soberbia, habla de un asunto donde tenemos la incapacidad de escuchar el consejo de otros, la incapacidad de escuchar la dirección de otros. Yo recuerdo que recién se nos reveló el modelo de discipulado que tenemos y estábamos trabajando en eso, que a mí se me hacía fácil compartirlo con amigos. Oye, ¿qué crees? Estamos haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y de pronto encontraba así como una resistencia a escuchar o una resistencia a ver lo que estábamos haciendo. Y no, pues nosotros también estamos haciendo esto. O en alguna ocasión recuerdo que hablaba de lo que es el discipulado. No, mira, el discipulado es así y así y así y así. Pero al pastor amigo al que le estaba compartiendo estaba con un discípulo y yo imprudentemente, según le estaba compartiendo con alegría lo que estábamos aprendiendo, que de pronto molesto me dijo, yo también discipulo a mi gente, yo también. Y dije, ay, perdón. Y veía cierta resistencia, ¿no? En escuchar
lo que inocentemente o ¿cómo diré? Con pureza yo estaba compartiendo, ¿no? No con la intención de imponer, sino de, me estoy comiendo un pastel y quiero compartirte el pastel. Este es un ejemplo, ¿no? Y lo podemos encontrar en todos los ámbitos. El orgullo que nos impide escuchar. El orgullo que nos impide aprender. No voy a ir a aprender de otro. Mejor yo voy a hacer casi lo mismo que el otro, pero voy a decir que yo lo encontré para que no darle el crédito, para decir que yo lo hice, que yo lo descubrí, que yo lo estoy diseñando. Y luego ver las cosas y son semejantes. Entonces, esa situación de orgullo, de no querer escuchar o no tener la actitud de humildad para sentarse, aprender, escuchar, seguir indicaciones de otros, es lo que nos impide avanzar en una visión. Y uno tiene que aprender. Yo he ido a aprender de otros modelos de discipulado, de grupos en casa, y en la medida que lo hemos realizado, porque vamos, aprendemos, y luego lo implementamos, y en la implementación vino la revelación. En la implementación vino la revelación del diseño, de la visión, y ¡pum! Por ahí le dimos. Pero tuve que ir a sentarme, tuve que ir a escuchar, tuve que ir a tomar nota, a decir que estaba aprendiendo de otro maestro, porque yo no sabía cómo hacerle. Y eso es un punto importante. Un enemigo de la visión es el orgullo que nos impide ir a aprender de otros. Un enemigo de la visión es la soberbia que nos impide tener la humildad de acercarnos, preguntar, escuchar a otras personas. Job capítulo 41 termina diciendo que Leviatán reina sobre todos los soberbios. Así lo dice, Leviatán reina sobre todos los soberbios, es rey sobre todos los soberbios. Entonces, ese es un principado semejante a semever. Semever significa elevarse, y es un rey que gobierna sobre la gente que tiene soberbia, que tiene esa dificultad para escuchar, esa dificultad para pedir perdón, esa dificultad para aprender de otros, esa dificultad para recibir corrección de otras personas cuando por ahí hay algún asunto equivocado. Y por último, la escritura nos dice del rey Bela, que significa tragar, significa destruir, y Bela era rey de Zoar. Rey de Zoar, y el Zoar significa pequeñez, pequeñez. Y esto podemos interpretarlo de un principado que lleva a una persona a tener un concepto equivocado acerca de sí mismo, mientras que el rey Semever lleva a las personas a tener un concepto de altivez o de orgullo. Este principado de Bela, el rey de Zoar, que significa pequeñez, lleva a la persona a tener un concepto muy por debajo que el que debe tener. Romanos capítulo 12 dice que debemos pensar acerca de nosotros mismos con cordura, acerca de nosotros mismos. O sea, no creernos más, ni creernos menos, ni sentirnos menos, sino de acuerdo a lo que el Señor nos dio, de acuerdo a lo que Dios dice que somos, así debemos ser. Este principado de Bela, de Zoar llamado Bela, es el que operaba en Canaán cuando los israelitas en el tiempo de Moisés, aquellos 10 regresaron y dijeron, nosotros éramos como langostas al lado de ellos, y así nos sentíamos, y así nos veían como langostas. Y ese es un asunto que opera llevando a las personas a tener un concepto de sí mismo muy por debajo del que Dios dice que deben tener. Entonces, estos 9 principales operan y son enemigos de la visión. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, si el rey de Sinar trae confusión, nosotros debemos caminar con claridad, ser objetivos, ser específicos. Si Dios te muestra algo, o sea, determínate a caminar en esa dirección. No permitas que la confusión te haga tener 3, 4, 5, 6 caminos y no pegarle a nada. Si el problema es la rebelión,
Si tienes la tendencia a la rebelión, pues aprende a sujetarte a tus padres, a las autoridades espirituales que te mentorean, que te dirigen. Aprende a sujetarse, es algo que se aprende. La Biblia dice en Hebreos que Jesús aprendió obediencia. Entonces, si quieres verdaderamente aterrizar la visión de Dios para tu vida, evita la confusión, ten claridad de lo que quieres. No quiero una cosa, no quiero otra, y luego quiero otra, y ahí estás cambiando y cambiando y cambiando. Hay que reprender ese espíritu de la chimoltrufia, que cuando no quiere una cosa quiere otra, cuando no dice una cosa dice otra. Repréndelo en el nombre del Señor. Vamos, escribe ahí, dice, reprendo la chimoltrufia. Y no me refiero a tu suegra, ¿verdad? Entonces, aprende a tener sujeción, aprende a establecer fechas, porque si el tercer principado es el duración sin fin, la tendencia a postergar y a postergar, ponte bajo presión y establécete fechas. Establécete fechas, porque establecerte fechas te va a provocar que te muevas. Vas a estar bajo presión, vas a estar estresado, vas a estar como león enjaulado, pero con la ayuda de Dios, si haces las cosas bien, vas a llegar al punto donde aterrizas los proyectos, porque te estableces fechas. Quita esa tendencia al mañana lo hago, más de ratito, al rato, después, quítalo. Muévete en fe. El cuarto aspecto, muévete en fe, porque si el cuarto rey que vimos ahí significa temor, lo contrario a temor es fe. Atrévete. Asegúrate que Dios te está hablando, pero atrévete. No serás el primero en equivocarte. Muchos nos hemos equivocado, pero en la medida que intentamos las cosas es porque estamos intentando escuchar al Señor, es porque estamos intentando alcanzar la visión, pero el que nunca se atreve nunca logra nada. El que nunca da pasos de fe nunca trasciende en la vida. El que nunca da pasos de fe nunca se va a equivocar, pero nunca va a lograr algo. Y hay gente que se la pasa criticando, se la pasa viendo sentado, como otros tropiezan, como otros caen, como otros se equivocan, pero aquellos que se atreven a hacer las cosas y a levantarse después de que se equivocan o cometen un error, son los que finalmente van a trascender, van a llegar a Canaán con la ayuda del Señor. Número 5, mantente en pureza sexual. Mantente en pureza sexual. Guarda tu mente, guarda tu corazón, porque estás casado, tienes una visión, tienes un proyecto, pero si no tienes la disciplina de guardar tus pensamientos, el día de mañana, cuando eres prosperado, aparece esa Dalila a querer seducirte, aparecen este principado para que tú caigas en las trampas. Porque cuando viene la economía, cuando viene el dinero, cuando viene el progreso, a un Tizoc parece Luis Miguel. A un Tizoc parece Luis Miguel y estará ese problema latente que te puede llevar a perder todo. Entonces la disciplina empieza hoy. Vence a Sodoma, vence a Gomorra, vence a ese principado que te pone dádivas sexuales en la mente o en el camino, porque si tú te mantienes en pureza sexual, el día de mañana que el Señor prospere la visión que está en tus manos, entonces estará tu matrimonio seguro, estará tu familia segura, estarán tus hijos caminando en libertad y pureza sexual a causa de unos padres que se mantienen en el mismo sentido. Mantente en pureza sexual. Y sexto lugar, vence con el bien el mal, no des lugar a la maldad. Vence con el bien el mal. La maldad entra a nuestra mente por medio de pensamientos. Entra a nuestra vida por medio de pensamientos que nos llevan a pensar cosas malas, que nos llevan a planear cosas malas, a ser alevoso y ventajoso. Vence con el bien el mal. Busca la dirección divina. Aprende a buscar dirección divina. No busques a un profeta para que te dé una palabra. No andes queriendo ahí que te lean la mano. Y tú eres responsable de todas las palabras que alguien te diga y tú le crees. Y andas tomando decisiones porque alguien más te dijo, y andas perdiendo el tiempo porque alguien más está dirigiendo tu vida por medio de una palabra, cuando quien debe dirigir la palabra, tu vida, es el Espíritu Santo. Si Él dirige tu vida, si el Espíritu de Dios te da dirección y alguien más te da una palabra que aporte a lo que, bueno, pues esa es de parte de Dios.
pero tú eres responsable. Hay personas que me dicen, pastor, es que fulanito anda dando palabra aquí, palabra allá, palabra acá. Bueno, pues deja que la gente madure, porque si andan dando palabra con una brújula descompuesta y le están creyendo, bueno, tienen que aprender a buscar en el Señor la dirección divina. Busca dirección divina y no esperes un golpe de suerte. Algún día la vida me va a cambiar. Algún día las cosas van a ser diferentes. No. Ese algún día no. Tienes que acelerar los pasos. Tienes que ir en la dirección que el Señor te dice para que las cosas ocurran. Número 8, mantente humilde. Mantente humilde. Y número 9, cree lo que Dios dice de ti. Bien, se nos fue el tiempo, pero espero que de todo lo que te he hablado en esta mañana, algunas semillas se queden en tu corazón y puedas encontrar los enemigos de la visión. Si ya tienes la visión, si ya el Señor te abrió los ojos, bueno, ahora descubre contra qué te estás enfrentando. ¿Contra qué te estás enfrentando? Esta enseñanza no la encuentras ni en Harvard. Así que esta es una enseñanza de la palabra de Dios. Los principios que te comparto son cosas que he vivido, son cosas a las que me he enfrentado, son situaciones que no he visto en su momento, pero que después las descubro, y son testimonios de vida. Son testimonios de vida, son cápsulas que espero las atesores en tu corazón, las valores, y las puedas llevar a la práctica y puedas alcanzar la visión que Dios tiene para tu vida. Ya se me fue la mañana, son 9 de la mañana con 6 minutos. En un ratito más voy a entrar a Centinelas, pero te bendigo en el nombre del Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestra vida para capturar la visión. Danos ojos visionarios, danos un espíritu visionario. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos, quita las vendas, pero también llévanos a discernir estos 9 reyes, estas 9 culturas, estos 9 principados que operan en el mundo y que de alguna forma u otra nos pudieran estar estorbando. Ayúdanos, Señor, a no ser confundidos, a tener claridad en lo que queremos. Ayúdanos a romper toda cultura de postergamiento. Ayúdanos a vencer el miedo, el temor. Ayúdanos, Señor, a tener claridad en lo que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vencer todo asunto sexual, a toda maldad, toda rebelión. Ayúdanos a mantenernos en humildad y ayúdanos a aceptar, a creer lo que tú dices que nosotros somos. Somos lo que tú dices que somos. Aunque en este momento no lo estemos viendo, somos lo que tú dices que somos. Tú llamaste a Abraham padre de multitudes cuando todavía no tenía hijos, porque tú ya lo estabas viendo como lo que llegaría a ser, aunque en ese momento todavía no era. Y yo te pido que de igual forma, todos los que estamos escuchando este mensaje, todos los que están escuchando este mensaje puedan tener esa capacidad de escuchar en ti lo que tú dices que ellos son. Aunque en este momento no lo vean, aunque en este momento no lo estén materializando, no lo estén tocando ni viendo con sus ojos naturales, que ellos ya sean capaces de verse como tú los ves, como tú ves lo que llegarán a ser junto con su familia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la influencia de estos 9 principados sea reventada por el poder del Espíritu Santo, que la influencia de estos 9 principados sea reventada y pueda llegar la claridad. Reprendo toda confusión, reprendo todo espíritu de postergamiento, reprendo todo espíritu de rebelión, reprendo todo espíritu que opera en la mente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Me río porque me dio risa que en el programa de niños de Vida Kids que pasaron el domingo, salieron los mopeds y terminaron los mopeds orando diciendo amén, 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 como dice el pastor. Qué tremendo es. Bien, que tengan buen día, que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.